Finalmente, como herramienta, las TIC juegan un cuarto papel muy importante como herramienta de apoyo a la construcción de conocimiento, es decir, como socio, como partner del alumno en su proceso de aprendizaje, en tanto que actor, vamos a decir, autónomo y activo. Es decir, las tecnologías en manos de los alumnos, más allá de las propuestas que sus propios profesores les hacen, permiten representar mucho mejor lo que uno sabe y cómo ha llegado a saberlo. Y esta es una, diríamos, función de las tecnologías que, si la utilizáramos seguramente de una forma un poco más extensiva, nos permitiría avanzar mucho más en el trabajo activo y en el trabajo autónomo de los alumnos, pensando sobre todo en la época escolar, pero principalmente después también en la formación a lo largo de la vida. Sin embargo, Internet también, como saben ustedes muy bien, introduce distorsiones en las aulas que no son menospreciables y que es interesante que tengamos en cuenta. Es verdad que traspasa o permite traspasar los muros, pero también es verdad que distorsiona los ambientes altamente organizados, porque por un lado obstaculiza la delimitación de los contenidos con los que se puede trabajar. Eso ya no es tan fácil cuando uno está conectado a Internet, ni como estudiante ni como profesor para controlarlo. Trasciende la perspectiva educativa y disciplinar. Internet no fue inventado para la educación, es un potente instrumento que, si sabemos incorporarlo a nuestros propósitos, nos puede facilitar este trabajo, pero no fue inventado para ello. Incomoda la autoridad del profesor, por cuanto puede aportar información complementaria que el profesor no tiene controlada. Potencia la comunicación a distintos niveles, es decir, incrementa la comunicación, pero al mismo tiempo permite un mayor trabajo independiente y un trabajo más idiosincrásico. Es decir, la independencia del alumno con Internet es mucho mayor y eso a veces también genera distorsiones. Desde luego, incrementa el riesgo de dispersión y el acceso superficial a información y a contenidos que a veces son inapropiados o de mala calidad, y además, y eso es muy importante, incomoda a los partidarios de los métodos de instrucción directa, por cuanto es muy difícil de hacer compatible con un tipo de clase basada sobre todo en el discurso del profesor y un papel más bien, diríamos, pasivo de los alumnos. Hemos estudiado durante bastantes años cómo se utilizaban las TIC en las aulas en nuestras escuelas. Me refiero a las escuelas españolas. Hemos trabajado con muchas variables, pero hemos llegado a la conclusión que a mí me parece interesante. En realidad, todas las prácticas que se dan hoy en el aula con las tecnologías, con Internet, cuando se dan, que no se dan con mucha frecuencia aún, permiten agrupar a los profesores en tres tipos de usos, y además, cuando un profesor se sitúa en uno de estos usos, suele utilizar sus distintas funciones de una manera bastante consistente. La primera, la más habitual, es la utilización de Internet y de las TIC como fuente de acceso a la información, pero de forma complementaria. Es decir, como complemento del trabajo con los libros de texto y con las actividades que los profesores ya venían realizando. Ese sería el uso más habitual o más frecuente. Hay un segundo uso, también bastante habitual, que corresponde al uso de las tecnologías como apoyo a la actividad docente, es decir, como apoyo a la exposición del profesorado, ya sea como apoyo a las actividades de exposición oral, como presentación de, contenidos multimedia, para ilustrar determinados ejemplos, incluso en los casos más ricos, para utilizar simulaciones de la realidad sobre las que demostrar también algunos procesos o algunos contenidos. Ese sería un segundo gran bloque. Y el tercero, mucho más minoritario, sería el uso de las tecnologías para la interacción, para la colaboración entre alumnos y para el trabajo en equipo. Estos tres grandes usos yo creo que configuran bastante hoy cómo se están utilizando las tecnologías en nuestros centros y a qué tipo de prácticas educativas responden. Nuestras conclusiones, en todo caso después, porque ya se acaba el tiempo, tendremos ocasión de ampliar esta información, son que generalmente el profesorado utiliza las tecnologías para hacer con ellas lo que ya venía haciendo antes de incorporarlas. Lo que no quiere decir que después no descubra otras posibilidades, pero generalmente esto es lo que suele suceder.
Por esta razón, es muy difícil pensar en un tipo de innovación educativa que surja meramente de la incorporación de las tecnologías a los centros y de su libre crecimiento. Desde este punto de vista, la innovación educativa, que yo creo que es la cuestión hoy, dadas las necesidades de nuestra sociedad actual, puede apoyarse en las TIC de una manera con un gran potencial, pero difícilmente partirá de las TIC si no hay un impulso, como se decía, si no hay una estrategia que nos diga a dónde queremos ir. Muchas gracias.